Bienaventurados, basado en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. El propósito de este video no es presentar un sermón, una prédica. El propósito es tratar de entender qué significa cada una de las bienaventuranzas, qué significa pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. En las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, el de la felicidad. Ese deseo fue implantado en el hombre por el Creador mismo y originalmente tenía el propósito de llevarlo a encontrar la verdadera felicidad mediante la cooperación con Dios que lo creó. Se incurre en pecado cuando el hombre intenta encontrar la felicidad como un fin en sí misma, pasando por alto la obediencia a los requerimientos divinos. Así, al comienzo de su discurso inaugural como Rey del reino de la gracia divina, Cristo proclama que el principal propósito del reino es el de restaurar en el corazón de los hombres la felicidad perdida en el Edén, y que los que escojan entrar por la puerta estrecha y el camino angosta encontrarán la verdadera felicidad. Iniciemos con la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que adolecen de una verdadera miseria espiritual y sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino del cielo tiene para ofrecerles. El que no siente su necesidad espiritual, el que se cree rico, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, a la vista del cielo es un desventurado, es un miserable, pobre. Nos dice Apocalipsis 3:17. Solo los pobres en espíritu entrarán en el reino de la gracia divina. Los demás no anhelan las riquezas del cielo y se niegan a aceptar sus bendiciones. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su condición de necesidad, de miseria, su condición de que necesitan un Salvador porque son pecadores. Ellos son los pobres en espíritu. Y es por esa razón que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La profunda pobreza espiritual de los pobres en espíritu, que vimos en la primera bienaventuranza, corresponde con el profundo dolor de las personas que se describen en esta bienaventuranza. En verdad, es la profunda comprensión de la necesidad espiritual la que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que ven en su propia vida. Aquí Cristo se refiere a los que con pobreza de espíritu anhelan alcanzar la norma de perfección. Aquí también hay un mensaje de consuelo para quienes lloran debido a desengaños, luto o algún otro dolor. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Y por eso todos los que están trabajados y cargados pueden ir a Él y hallar descanso para su alma. Moisés, la Biblia dice que él era muy manso.
La mansedumbre es una actitud del corazón, de la mente y de la vida, que prepara el camino para la santificación. A la vista de Dios, el espíritu afable es de grande estima. La mansedumbre aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento como una virtud importantísima del cristiano. La mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. Una persona mansa domina perfectamente su yo. Debido al enaltecimiento del yo, nuestros primeros padres perdieron el reino que se les había confiado. Por medio de la mansedumbre, este puede ser recuperado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús hablaba del hambre y de la sed del alma. Como dice Salmo 42, 1 y 2, mi alma tiene hambre y sed de Dios. Solo los que anhelan justicia con la premiante ansiedad del que se muere por falta de alimento o de agua, la encontrará. Ningún recurso terrenal puede satisfacer el hambre y la sed del alma. No son suficientes ni riquezas materiales, ni profundas filosofías, ni la satisfacción de los apetitos físicos, ni el honor, ni el poder. Unos 6 u 8 meses después del Sermón del Monte, Jesús pronunció otro gran discurso, esta vez acerca del pan de vida, en el cual presentó más plenamente el principio que aquí se expone en forma muy breve. Jesús mismo es el pan del cual los hombres deben tener hambre y participando de ese pan pueden mantener la vida espiritual y satisfacer el hambre de su alma. Se invita bondadosamente a los que tienen hambre y sed que vayan al proveedor celestial y reciban alimento y bebida sin dinero y sin precio. Hecho que el corazón anhela la justicia, ¿no? El hecho de que el corazón anhela la justicia demuestra que Cristo ya ha comenzado allí su obra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Hebreos 2:17 se dice que Cristo es misericordioso y fiel sumo sacerdote. La misericordia de la cual habla Cristo aquí es una virtud activa que se proyecta hacia los seres humanos. Tiene poco valor mientras no se convierta en obras de misericordia. En el libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, en el juicio de las naciones, se presentan las obras de misericordia como el elemento decisivo para la admisión en el reino de la gloria. Santiago incluye los actos de misericordia en su definición de la religión pura. Miqueas, por igual, resume la obligación del hombre para con Dios y sus prójimos: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice Miqueas 6:8. Notar que Miqueas, al igual que Cristo, menciona tanto la humildad ante Dios como la misericordia para con los hombres. Estos dos procederes pueden compararse con los 2 mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra que aquí se traduce como corazón se refiere al intelecto, la conciencia, el hombre interior. La pureza de corazón en el sentido que le dio Cristo comprende mucho más que la pureza sexual.
incluye todos los rasgos de carácter deseables y excluye todos los indeseables. El ser del limpio corazón equivale a estar revestido con el manto de justicia de Cristo, el lino fino del cual están revestidos los santos, es decir, la perfección del carácter. Jesús no estaba hablando de la limpieza ceremonial, sino de la limpieza interior del corazón. Si los motivos son puros, la vida también lo será. Los de corazón limpio han abandonado el pecado como principio gobernante de la vida y su existencia está enteramente consagrada a Dios. El tener limpio corazón no significa que la persona no tenga ningún pecado, pero sí significa que sus motivos son correctos, que por la gracia de Cristo se ha apartado de sus errores pasados y que prosigue hacia la meta de perfección en Cristo Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando Cristo se refiere aquí especialmente a inducir a los hombres a que estén en armonía con Dios, los llama a vivir en armonía con Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios, pero Cristo, el mayor de los pacificadores, vino para mostrar a los hombres que Dios no es su enemigo. Cristo es el príncipe de paz, fue el mensajero de paz de Dios ante el hombre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Cuando Jesús hubo cumplido con la tarea que le fue asignada, volvió al Padre y pudo decir: la paz os dejo y mi paz os doy. Los cristianos han de estar en paz los unos con los otros y deben seguir la paz con todos. Han de orar por la paz, trabajar por la paz e interesarse en forma constructiva en las actividades que contribuyan a la paz de la sociedad. La última bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Cristo se refiere en primer lugar a la persecución sufrida en el proceso de abandonar al mundo y de volverse a Dios. Desde la entrada del pecado ha existido enemistad entre Cristo y Satanás, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, entre los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Este conflicto ha de continuar hasta que los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pablo advirtió a los creyentes que a través de muchas tribulaciones habrían de entrar en el reino de Dios. Los ciudadanos del reino celestial pueden esperar tribulaciones en este mundo, porque su carácter, sus ideales, sus aspiraciones y su conducta dan un testimonio unánime y silencioso contra la impiedad de este mundo. Los enemigos del reino celestial persiguieron a Cristo el Rey, y se ha de esperar que persigan a sus súbditos leales, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mismos. Los versículos 11 y 12 no constituyen otra bienaventuranza. Se trata sencillamente de una explicación de las formas en que pueden manifestarse la persecución o las persecuciones. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los cristianos sufren por el nombre que llevan, el de Cristo, en todas las épocas, al igual que en tiempos de la iglesia primitiva.
Los que verdaderamente aman a su Señor se han regocijado por haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Primera de Pedro 4:14. Cristo advirtió que los que quisieran ser sus discípulos serían aborrecidos de todos por causa de su nombre. Pero añadió enseguida que cualquiera que perdiere su vida por causa de él la hallaría. Los cristianos deben estar listos para padecer por él. El cristiano debe gozarse sin importarle lo que la vida le ofrezca, pues sabe que Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien. Esto es especialmente cierto en relación con la tentación o la prueba, porque el sufrimiento desarrolla la paciencia y las otras características imprescindibles para los ciudadanos del reino celestial. La persecución sirve para purificar la vida y eliminar la escoria del carácter. Para el cristiano maduro, el concepto de galardón no es más importante que todos. El cristiano no obedece las reglas solo con el propósito de entrar en el cielo. El cristiano obedece porque encuentra que la cooperación con su Creador es la meta suprema y el gozo de su existencia. El sacrificio que tengamos que ofrecer puede ser grande, pero la recompensa también es grande. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, pagará a cada uno conforme a sus obras. Bienaventurados los pobres en espíritu. Que Dios les bendiga. Amén.